Lo que el abuelo del presidente Nelson vio esa noche del 6 de abril marcó a su familia para siempre. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por el acompañamiento, los mensajes que me hacen llegar después de compartirles cada video. En esta ocasión, como la portada lo indica, voy a compartir una historia que, sinceramente, hermanos, yo desconocía. Lleva por título este video La noche en que el velo se rasgó, la visión del abuelo del presidente Nelson. Literalmente, sin exagerar, esa noche se rasgó el velo y marcó a la familia del presidente Nelson para siempre, a sus antepasados y a las generaciones que vinieron después. Así que lo que voy a hacer en este video es extraer todas aquellas cosas que literalmente para nosotros son misterios, al menos no están claros en la cita de los profetas, y no hay un discurso que hable de cómo es el mundo de los espíritus y cómo se vive, y detalles que puedan de alguna manera describir ese estado después de la muerte. Así que esta historia, la razón por la que la comparto es porque nos da muchos detalles con respecto a la vida después de la muerte. Así que voy a comenzar esta parte leyendo la historia. Dice así, y esto fue narrado por el mismo presidente Nelson en febrero del 2017. Yo quería hablarles del abuelo Nelson y del valioso don que él nos dejó. Su nombre es Andrew Clarence Nelson. Le llamaban AC. Murió cuando mi padre tenía 17 años, así que yo nunca conocí al abuelo Nelson. Es el único de mis 4 abuelos al que no conocí. Cuando el abuelo AC Nelson era un joven esposo y padre de solo 27 años de edad, su padre murió. Alrededor de 3 meses más tarde, su difunto padre, mi bisabuelo, vino a visitarlo. La fecha de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891. El abuelo Nelson estaba tan impresionado por la visita de su padre que escribió la experiencia en su diario para su familia y amigos. Escuchen las palabras de mi abuelo sobre aquella sagrada experiencia. Estaba en la cama cuando papá entró a la habitación. Él vino y se sentó al lado de la cama y dijo: bueno, hijo mío, como tenía unos minutos de descanso, recibí permiso para venir un momento a verte. Me siento bien, hijo mío, y he tenido mucho que hacer desde que fallecí. El abuelo Nelson le preguntó: ¿qué has estado haciendo desde que falleciste, papá? He estado viajando junto al apóstol Erastus Snow. Desde entonces, es decir, desde el tercer día después de morir, recibí el encargo de predicar el Evangelio. La imagen que está ahí es una representación de el Elder Snow. No te imaginas, hijo mío, la cantidad de espíritus que hay en el mundo de los espíritus que aún no han recibido el Evangelio, pero muchos lo están recibiendo y se está realizando una gran obra. Muchos esperan ansiosamente que sus amigos, que todavía viven, lleven a cabo las ordenanzas por ellos en los templos. He estado muy ocupado predicando el Evangelio de Jesucristo. Papá, nos puedes ver todo el tiempo y sabes lo que hacemos. Oh, no, hijo mío, tengo otras cosas que hacer. No puedo ir al momento o al lugar al que quiera. Hay mucho más orden aquí en el mundo de los espíritus que en el otro mundo. Me han asignado una obra que hacer y he de llevarla a cabo. Papá, nuestra intención es ir al templo y sellarnos a ti tan pronto podamos. Hijo mío, eso es en parte por lo que he venido a verte, hijo. Aún constituiremos una familia y viviremos por toda la eternidad. Papá, es natural morir. Es tan natural morir como lo es nacer, o como es para ti pasar por esa puerta. Y señaló la puerta. Cuando le dije a la gente que no viviría mucho, todo se volvió oscuro y no pude ver nada por unos minutos. Entonces lo primero que vi fue a varios espíritus en el mundo de los espíritus. El papel que me diste, hijo, tiene la fecha incorrecta, pero en realidad no es grave. Aquí tenemos los registros correctos. Papá, ¿es verdadero el Evangelio tal como se enseña en la iglesia? Hijo mío, ¿ves aquel cuadro? Señalando una lámina de la primera presidencia de la iglesia que había en la pared. Sí, lo veo. El Evangelio es verdadero con la misma certeza con que ves ese cuadro.
El Evangelio de Jesucristo lleva implícito el poder de salvar a todo hombre y toda mujer que lo obedezca, y de ningún otro modo se puede obtener la salvación en el reino de Dios. Hijo mío, aférrate siempre al Evangelio, sé humilde, sé dedicado a la oración, sé sumiso al sacerdocio, sé verídico, sé fiel a los convenios que has hecho con Dios. Nunca hagas nada que desagrade a Dios. Oh, qué bendición es el Evangelio, hijo mío. Sé un buen muchacho. La visita que recibió mi abuelo de su padre fallecido sucedió 27 años antes de la visión del presidente Joseph F. Smith sobre la redención de los muertos en 1918. Esa visión es ahora la sección 138 de Doctrina y Convenios. Hermanos, esta historia de verdad que tiene mucha información relevante que podemos extraer y analizar. Primero, esta historia yo no la conocía, a pesar de que fue dado recientemente en el 2017. Yo no la conocía y cuando la encontré y escuché el relato, yo los invito a que puedan ver el video. Yo dejé el enlace de la página oficial de la iglesia en donde el presidente en este devocional compartió esta historia. Él registró, o su familia registró esta historia como una especie, como la proclamación para la familia, así, en el mismo formato, como si fuera un documento sagrado, y él dijo que ahora lo iba a compartir con el mundo. Así que en esta historia yo extraje varios aspectos y por eso no sombré ninguna parte de la historia porque lo voy a destacar ahora con ustedes, porque varias cosas me llamaron la atención con respecto a detalles que el bisabuelo del presidente Nelson le reveló a su hijo, el abuelo del presidente Nelson. Fíjense lo siguiente. Primero, la noche de la visita de la visión es significativa, no fue cualquier día. Y yo creo, hermanos, que tiene un significado muy sagrado. Nada más y nada menos que fue el 6 de abril, un día importante para los miembros de la iglesia, un día en donde el evangelio fue restaurado nuevamente, la iglesia se organizó y por revelación muchos profetas nos han dicho que ese fue el día del nacimiento del Salvador. Así que es un día importante para nosotros. De hecho, fue el día en donde el presidente Nelson, por segunda ocasión, se sella en el templo con la hermana Wendy. Ocurrió también un 6 de abril. Así que la fecha de la visita es bastante significativa. Luego tenemos que el abuelo Nelson estaba tan impresionado que escribió la experiencia en su diario. Hermanos, y esto es bastante significativo porque nos indica a nosotros cómo debemos actuar cuando tengamos sueños, impresiones personales, experiencias sagradas que no deben ser contadas a todo el mundo, sino a las personas a quienes ustedes sientan que van a atesorar estas cosas como un testimonio adicional. Pero aquí hay una instrucción clara: escribirla inmediatamente. La razón por la que esta historia hoy la conocemos es porque su abuelo en ese momento, en 1891, registró esta historia. Así que una enseñanza, una acción que nosotros podemos tomar es registrar toda experiencia sagrada para nuestra posteridad. Ahora, otro de los elementos que quiero destacar es que me pareció bastante interesante tres cosas que relató el abuelo del presidente Nelson. Fíjense, dice que su papá dice, vino, se sentó al lado de la cama. Luego dijo, es tan natural morir como para ti es pasar por esa puerta. Y señaló la puerta. Luego dijo, hijo mío, ¿ves aquel cuadro? El evangelio es verdadero con la misma certeza con que ves ese cuadro. La cama, la puerta, el cuadro, estos elementos me hacen pensar a mí que cuando un ser, un familiar que ha pasado el velo, le dan permiso de alguna manera, tiene la autorización para venir a este estado mortal, tiene pleno conocimiento y plena visión completa de los elementos. Es decir, no solamente se comunicó con su hijo que estaba ahí en su cama, no, sino que vio todo el entorno. Y esto es lo que me llamó la atención. Algo que comúnmente no lo vemos, siempre está presente cuando
se manifiesta la visión y se habla con este ser que ha pasado el velo. Pero en esta ocasión dice que se sentó al lado de la cama, dice señaló la puerta y luego señaló el cuadro. Es decir, tenía el espíritu de alguna manera plena visión y conocimiento de todo el espacio en donde estaba conversando con su hijo. Ahora, otro de los elementos que quiero destacar es lo siguiente. El bisabuelo del presidente Nelson dijo, recibí permiso para venir un momento a verte. No puedo ir al momento o al lugar al que quiera. Hay mucho más orden aquí. Y esto, hermanos, nos puede dar una idea de cómo es del otro lado del velo. Hay un orden, no hay un caos como el que hay aquí en este estado terrenal. Así que el hecho de que recibí permiso y no puedo ir a donde yo quiera, indica que eh, todo lo que ocurre del otro lado del velo tiene que tener una autorización. Ahora, ¿quién hace esta autorización? ¿Quién aprueba o desaprueba estas visitas? No lo sé, pero es interesante la manera en que muy claramente dice, hay mucho más orden en este estado que del otro lado. Y eso es maravilloso, hermanos. Reconocer de que del otro lado del velo se va literalmente a vivir en un estado no caótico y lleno completamente de orden. Luego, otro detalle dice que he estado viajando junto al apóstol Erastus Snow. Esta parte la tuve que escuchar nuevamente para saber si en verdad había dicho viajando. Y al menos el intérprete que estaba grabando en ese momento, que era el intérprete del presidente Nelson, sí mencionó esta palabra, viajando. ¿Qué significará esta palabra dentro de un plano espiritual? Viajar para predicar el Evangelio. Sería interesante saber, aunque hay muchas cosas que desconocemos, cómo es este modelo, cómo se viaja del otro lado del velo, cómo es el desplazamiento. Porque el hecho de que dice estoy viajando implica que se está trasladando al menos en largas distancias, o no sabemos si las distancias son iguales que en este plano terrenal. Pero más allá de este elemento de viajando, también indica que tenía un compañero, un apóstol en este estado terrenal, el elder Erastus Snow. Así que es bastante interesante si este es el modelo que conocemos en este estado terrenal de los testigos, de dos en dos. Es posible que del otro lado del velo, parte del orden celestial tenga que ver con un acompañante para predicar el evangelio. Aunque no lo sabemos, es interesante que él describe que no fue o no estaba haciendo esa obra solo, lo estaba haciendo acompañado por un apóstol en este estado terrenal que fue el elder Snow. Luego dice, desde el tercer día después de morir recibí el encargo de predicar el evangelio. Me han asignado una obra que hacer y debo llevarla a cabo. Ustedes, yo lo he comentado acá, es sumamente sagrado el número 3 cuando se habla de, por ejemplo, el Señor resucitó al tercer día y el número 3 está reflejado, yo lo compartía con ustedes, en la divinidad, eh, en la Trinidad, en la primera presidencia, todo está reflejado el número 3. Y el hecho de que dentro de esa comunicación, vamos a decirlo así, entre el espíritu y su hijo, en este estado terrenal, diera estos detalles. Eso de verdad que me llama la atención. O sea, no simplemente dijo, fui asignado a predicar el evangelio. No, dijo, al tercer día, después de morir, se me asignó a predicar el evangelio, a hacer una obra. Entonces, ¿cómo ellos tienen también ese manejo del tiempo del otro lado del velo? Porque dijo al tercer día, quizás para que él tuviese el conocimiento de este estado terrenal, a cuántos días se estaba refiriendo. Pero es interesante saber este detalle que también dio. Al tercer día recibió esa asignación. Ahora, esta obra que hacer va de la mano con lo que en otra ocasión vivió también el presidente Wilford, pero con muchos más detalles él lo manifestó. Y voy a leer esa historia del presidente Wilford. En una ocasión yo la leí,
pero tiene que ver mucho con esto y creo que le va a dar un énfasis tremendo a esta experiencia del bisabuelo y el abuelo del presidente Nelson. Fíjense lo que dijo el presidente Wilford. Él relató una visión que tuvo en la cual habló con José Smith. Lo vi en la puerta del templo en el cielo. Se acercó a mí y me habló. Me dijo que no podía detenerse a hablar conmigo porque tenía prisa. El hombre que vi después fue el padre del profeta, José Smith. Él también podía hablar conmigo. Él tampoco podía hablar conmigo porque tenía prisa. Vi a 6 hermanos que habían ocupado elevados cargos en la tierra, y ninguno de ellos pudo detenerse a hablarme porque todos andaban apresurados. Me quedé muy asombrado. Al poco rato vi al profeta otra vez y tuve el privilegio de hacerle una pregunta. Le dije, quisiera saber por qué anda usted deprisa. Yo he andado apresurado toda mi vida y esperaba que los apremios acabaran cuando llegase el reino del cielo, si es que llego. José me dijo, se lo diré, hermano Woodruff. Toda dispensación que ha tenido el sacerdocio en la tierra y que ha ido al reino celestial ha tenido ciertas labores que realizar a fin de prepararse para ir a la tierra con el Salvador cuando Él vaya a reinar en ella. Cada dispensación ha tenido abundante tiempo para realizar esa obra, pero nosotros no. Somos la última dispensación y es tanto el trabajo que queda por hacer que tenemos que apresurarnos para realizarlo. Y esto va de la mano con el apresuramiento, con la obra que el bisabuelo del presidente Nelson manifestó en esa visita. Así que, si se dan cuenta, luego del fallecimiento, al tercer día, él comienza a trabajar del otro lado del velo. Es decir, la obra no se detiene. Y, como indica el presidente Wilford, muchos muestran prisa y apresuramiento del otro lado del velo. Así que esto nos puede dar un contexto adicional de que incluso 6 personajes líderes de la iglesia en esta dispensación no se detuvieron a hablar con el presidente Wilford. Él los vio, pero ninguno se detuvo, solamente el profeta José Smith. Eso puede indicar que quizás no tenían autorización para hablar con él, solamente el profeta José Smith, porque ya vemos lo que ocurrió en la historia del bisabuelo del presidente Nelson. Recibió permiso o autorización. Ahora, otro de los detalles de la historia dice, no te imaginas, hijo mío, la cantidad de espíritus que aún no han recibido el Evangelio. Esto tiene que ver con la obra, va de la mano con la obra que se está llevando a cabo del otro lado del velo. Y me encontré, hermanos, en este análisis con una cita que creo que puede dar mucho más contexto a lo que ocurre del otro lado del velo, al menos en las personas que de alguna manera llegan a ese estado sin conocer el Evangelio. El elder Maxwell dijo en una ocasión lo siguiente: el velo del olvido del primer estado al parecer no será quitado repentinamente, de forma automática y total en el momento de nuestra muerte temporal. Este velo, una condición de todo nuestro segundo estado, está asociado y es parte de nuestro tiempo mortal de desafíos y pruebas de superación por fe, y como consecuencia continuará en ciertos aspectos clave en el mundo de los espíritus. Por lo tanto, si no es en este lado del velo, será en el mundo espiritual, por venir, que el Evangelio será predicado a todos, incluyendo a todos los transgresores rebeldes y los que rechazan a los profetas, junto con todos esos miles de millones de personas que murieron sin el conocimiento del Evangelio. Hermanos, así que aquí me llamó la atención esta cita de lo que dijo el elder Maxwell, porque en la primera parte, lo que está asombrado, él dijo, el velo del olvido del primer estado, al parecer, no será quitado repentinamente de forma automática y total en el momento de nuestra muerte temporal. Entonces, al parecer, este velo, o mejor dicho, los espíritus del otro lado del velo, todavía mantienen una especie de velo con respecto a este estado. Por eso es que yo al menos infiero e intuyo lo que dijo el bisabuelo del presidente Nelson. No sé todo lo que ustedes están haciendo, no puedo estar pendiente de todo lo que están haciendo, ni en el lugar en donde ustedes están, al menos que me den autorización. Entonces creo que ese velo al que se refiere el elder Maxwell, que al menos continúa una vez que se pase del plano terrenal, el umbral de la muerte y del otro lado del velo, tiene que ver con este. De todas maneras,
¿Cómo interpretan ustedes estas citas del Elder Maxwell? Me gustaría conocer su opinión y sus impresiones. Ahora, luego en la historia encontramos lo siguiente: aún constituiremos una familia y viviremos por toda la eternidad. Así que tiene que ver, hermanos, con el testimonio. De verdad que yo estoy seguro de que este testimonio llenó de consuelo al abuelo, en esta ocasión del presidente Nelson. Un testimonio de esta manera, hermanos, les puede dar una fuerza espiritual, un ímpetu espiritual, no solamente a él, sino a cualquiera de nosotros que tenga una experiencia similar, increíble. El ímpetu espiritual que puede brindar fue lo mismo que ocurrió con el presidente Jeffrey R. Holland. El ímpetu que él trajo, hermanos, dio mucho ánimo a la iglesia, a tal punto que ya sus últimos meses de vida estaba diciendo cosas que antes no decía. Tengan sueños, vean visiones, crean en la administración de ángeles. Es decir, venía con una fuerza espiritual y con una urgencia que solamente alguien que ha pasado el velo y se le ha dado la autorización para venir nuevamente lo puede expresar. Ahora, otra de las cosas es que dijo: todo se volvió oscuro, es decir, cuando él está muriendo, todo se volvió oscuro y no pude ver nada por unos minutos. Entonces lo primero que vi fue a varios espíritus. Indica claramente ese proceso de la muerte, del pasar el velo. Dice que se volvió oscuro por unos minutos y luego vio algunos espíritus ya del otro lado. Ese fue el momento en donde él parte de esta vida. Ahora, fíjense lo siguiente. Luego, dentro de la historia encontramos: el papel que me diste tiene la fecha incorrecta, pero aquí tenemos los registros correctos. Exactamente dentro de la historia no me quedó muy claro a qué papel se refiere, pero posiblemente sea un documento que tenga que ver con alguna fecha, como para hacer la historia familiar, o algún documento eh, parecido o similar. Sin embargo, aquí nos revela una verdad que tiene que ver con el orden. Dice: aquí tenemos los registros correctos. Es decir, del otro lado del velo están las fechas correctas de cuando usted hizo cada ordenanza. Y esto es relevante, hermanos, porque también lo enseñó el presidente Joseph Fielding Smith en su manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia. Dijo: esos santos resucitados y el propio Salvador vendrán para impartir instrucción y guía, para revelarnos las cosas que debemos saber, para darnos información concerniente a la obra en los templos del Señor, a fin de que podamos hacer la obra que es esencial para la salvación de las personas dignas. Fíjense lo que él dice: vendrán. Está hablando del milenio. Van a venir para impartir guía e instrucción. Y luego dice: para darnos información concerniente a la obra en los templos. Esto tiene que ver con las fechas, con los documentos. Luego dijo: el Señor ha dicho por medio de sus siervos que durante el milenio, quienes hayan pasado a la otra vida y alcanzado la resurrección, revelarán en persona toda la información que se requiera para realizar la obra de dichos difuntos, a aquellos que aún se encuentren en la vida terrenal. Esto es bastante interesante, hermanos, porque tiene que ver con esos documentos de manera íntegra que se llevan los registros del otro lado del velo. Así que ese orden también se va a manifestar, y esa exactitud de fecha se va a manifestar cuando ocurra el milenio y la obra de historia familiar y templo continúe. Ahora, hay algo más y yo le he compartido muchos videos durante el ministerio del presidente Nelson, la relación que el presidente Nelson siempre tuvo con menciones usando la frecuencia del número 7. Por ejemplo, uno de sus mensajes, hablando de la segunda venida, hizo 7 menciones de la segunda venida. Él fue sostenido un 7 de abril y así sucesivamente. Él fue el 17º presidente de la iglesia, y así muchos otros detalles que yo he compartido en otra ocasión. Bueno, por alguna razón, hermanos, de manera muy, pero muy interesante, el presidente Nelson dio varios datos asociados, si ustedes se dieron cuenta, al número 7. Y fíjense en la pantalla lo que voy a leer.
Primero, él da a conocer esta historia en la conferencia de historia familiar del ROCSEC en el año 2017. Luego, otro detalle que él dio es que el padre del presidente Nelson tenía 17 años cuando su padre murió. 17 años. Luego dijo, el abuelo del presidente Nelson, Andrew Clarence Nelson, tenía 27 años cuando su padre murió. Y luego, al finalizar, dijo, la visita, esa visión sucedió 27 años antes de la visión del presidente Joseph Smith sobre la redención de los muertos. 2017, 17 años, 27 años y se repite este 27 dos veces. Así que hermanos, estos son detalles en verdad que a mí me llaman poderosamente la atención y por eso lo comparto con ustedes. Es casualidad que incluso el presidente Nelson ahora, en el año 2017, meses después, él fuese llamado, sostenido como 17º presidente de la iglesia. Tiene algo que ver con esta frecuencia del número simbólicamente hablando 7. Me gustaría conocer sus impresiones y sus comentarios. Pero más allá de esto, hermanos, yo le testifico efectivamente de la veracidad de estas visiones y revelaciones que muchos han tenido en el pasado y continúan teniendo en la actualidad y van a continuar teniendo en preparación para la segunda venida. Muchas de estas visiones, sueños, impresiones, de alguna manera son para prepararnos individualmente y como familia para darnos ese ímpetu espiritual que estamos necesitando en estos tiempos de conmoción. Testifico de que el Salvador vive, que esta es su iglesia y que no solamente la obra de la predicación del Evangelio continúa o permanece en este estado terrenal, sino que más allá del velo, la obra continúa y va a continuar aún cuando el Señor venga por segunda vez. De estas cosas y de la segunda venida testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en los comentarios. En la descripción del video van a encontrar los enlaces que utilicé para llevar a cabo la presentación y los invito a que ustedes directamente puedan ver el video en donde el presidente Nelson cuenta de manera personal esta historia. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida